al aire. Muy buenas tardes nuevamente a los hermanos que están en línea. Damos inicio a la clase de hebreo, como es costumbre, ya los Shabbat. Le damos la bienvenida al hermano Heriberto. Gracias. Shalom, mis hermanos. Entonces ahora vamos a tratar de continuar con las reglas que estábamos viendo respecto de las preposiciones. ¿Cuántas alcanzamos a ver? ¿Dos tal vez? ¿O tres? Tres, ok. Bien, vamos a ver la cuarta. La cuarta regla es que cuando la palabra lleva un artículo, vamos a ver si alcanzamos a verlo hoy o si no en la próxima. El artículo, la preposición toma la vocal del artículo y la letra E desaparece. Entonces, vamos a ver cómo es esto. El artículo normalmente es la letra E. Casi siempre no, en muchos casos va con una letra pátaca. Entonces, la regla es que se quita la letra E y se pone la letra de la preposición. Vamos a ver algún ejemplo. Digamos, si tenemos la palabra aiom, ahí que estamos diciendo, el día. Bueno, entre otras cosas también se traduce como hoy. Aiom es hoy o el día. Esto es simplemente separar la preposición con el artículo. Si tenemos esta expresión y le vamos a poner en el día, entonces la primera preposición es en por con, entonces esta. Fíjense, queda la letra E, desaparece, pero le queda la vocal pataj. Ahí que estamos diciendo en, por, con el día. Bueno, la que aplique. Ese es el tema. Si nosotros tenemos, por ejemplo, la palabra, ¿sí? More, por favor, ¿podría otra vez repetir la condición de la anterior regla? Sí. De esta regla. De la anterior. De esta. Ok. Si la palabra, porque las palabras normalmente pueden tener involucradas preposiciones, artículos, etc. Si una palabra como esta empieza por un artículo, cuando se le pone una preposición que forma parte de la palabra, ¿qué pasa? La preposición es la letra de la preposición, desaparece la letra E y se pone el mismo signo vocálico de la preposición. Entonces, si nosotros decimos ayom, estamos diciendo el día, pero si decimos vayom, en el día, por el día o exactamente, dependiendo del contexto, también. Pero es que, o sea, eso es traducción simple, literal, pero dependiendo del contexto, como lo hemos visto en anteriores oportunidades. Recuerden Bereshit 4:26, donde dice, empezaron a invocar el nombre del Eterno o en el nombre del Eterno. Esa traducción es mala, es errónea, empezaron a invocar o empezaron a llamar con el nombre del Eterno. Y es la misma preposición, ¿ok? Bien. En un día, lo mismo, vayom, acordémonos, el artículo indefinido, lo que yo había dicho la vez pasada, uno, unos, unas, no se escribe. Entonces, por ejemplo, si yo digo iom es día, pero también es un día.
de acuerdo con el contexto. Lo mismo el verbo ser o estar no se escribe cuando es en presente. Entonces, por ejemplo, la expresión que normalmente encontramos en toda la Torah, Ani Adonai, yo soy el Eterno. Ani Adonai, yo soy el Eterno. Por eso es que no, y volvemos a repetir, esa expresión de yo soy el que soy, eso no está escrito. Está seré el que seré, es diferente. Y bueno, referente a eso, no, podríamos hablar mucho de eso, pero sigamos con el tema. Entonces, si una palabra empieza con el artículo y le vamos a poner una preposición, entonces la letra E desaparece, queda la misma vocal y se pone la letra de la preposición. ¿Ok? Entonces esto se podría traducir como en, por, con, el día, traduciéndolo así en forma simplista. El, o sea, esto lleva el artículo definido porque está esta letra, está ese signo de vocal. ¿Está claro? Bien. A propósito, aunque este ejemplo vamos a ponerlo. La palabra, listo. Ahí que dice. Dice Hag. Hag significa fiesta. Normalmente el artículo para estas es Ehag. Ehag. Ahí dice la fiesta. Entonces, si ponemos, a ver, ¿cómo podríamos decir en una fiesta? Esta, entonces, eso es segol. Y esta es kamatz. Ahí sería en la fiesta. En la fiesta. Bien, entonces, otra vez. Si tenemos un artículo, después miramos el artículo en detalle. ¿Cómo ¿Cómo se dice, More? Esa última, baja. Behag. Behag. Ahí sí no es behag, sino behag. Porque hay una E corta, pero no tan corta como la Shua. Bien, esa es la regla número 4. Bien, vamos con la siguiente. Como les he dicho anteriormente, estas son reglas para memorizar y no se aplican en todos los casos. Entonces hay que tener en cuenta que no es siempre, sino en la mayoría de los casos. La quinta regla es, si la palabra empieza con una yod y con una sheva, la preposición cambia su vocal por una hirik, o sea, el puntico abajo, y desaparece la vocal de la yod, o sea, si la palabra empieza así, como por ejemplo Yerushalayim, Yerushalayim. Bien, ¿qué pasa? La preposición entonces se le pone una hirik, ¿sí? O sea, la I corta y desaparece la vocal de la yod, o sea, la sheva no va. Vamos a escribir, por ejemplo, en, por, con Jerusalén. ¿Qué no entendiste? Cuando la palabra, vamos a mirar.
si me faltó alguna letra. Listo. Bien, aquí que dice Yerushalayim. Voy a poner la pronunciación así. Esta es la pronunciación, Yerushalayim. Esta es pues cortica, ¿no? Yerushalayim. Bien, como empieza con una yod con sheva, si vamos a decir, por ejemplo, en Jerusalén, en Jerusalén, entonces lo que hay que hacer es quitar esta sheva y ya. Y entonces no se lee vi Jerusalén, sino Birushalayim, Birushalayim. Varias canciones. Birushalayim, ¿ok? Se le quita la sheva a la yod, se le pone la letra, el signo hidik a la preposición y ya ahí tenemos la palabra en, por, con Jerusalén. Bien, finalmente la última regla por ahora referente a las preposiciones. ¿La dejo? ¿Ya copiaron? Bueno, dejémosla por el momento. Hay las preposiciones que se anteponen a los pronombres demostrativos. ¿Cuáles son los pronombres demostrativos? Este, esta, ese, esa, esos, esas, todo eso. Llevan siempre una vocal, una kamatz, como vocal, una kamatz, las preposiciones. Entonces, por ejemplo, ze. Ze significa este. Si yo digo con este, entonces, ¿cómo es? Base, base. Lo mismo podría decir, a ver, si digo con las palabras, no, perdón, con estas o estos, entonces, estos o estas se puede escribir, se escribe, perdón. ¿Se acuerdan cómo empieza el libro de Devarim? Ele a Devarim. Estas son las palabras. Ele a Devarim. Entonces, ele. Estos o estas. Pongámosle la lamed para cambiar de preposición. Por estos o por estas. Con, pues también, con la bet, pero aquí es a para de estos, a estos, para estos o estas. La L. La L. Bueno, entonces estos son por ahora unas reglas que tienen que ver con esas preposiciones, esos tres grupos de preposiciones. ¿Alguna pregunta hasta acá? Como les digo, esto normalmente es de memorizar, esto no es de hacer equivalencias ni nada, sino de memorizar. Ahora viene otra que es también preposición, pero es diferente a las demás. Es la preposición de o desde, pero de, la palabra de se puede traducir para nosotros de diferentes formas. De dar, de la letra D y de procedencia. Y es esta última. O sea, de o desde ese es el significado de esta preposición, que es la preposición min. Hay una oración que es Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam amotzi lechem min haaretz. Bendito es tu eterno, Elohim nuestro, que extrae el pan de la tierra. Es como el mismo from del inglés. De. Entonces, esta preposición de o desde también tiene algunas reglitas. Tiene exactamente cuatro reglas.
Si es una palabra que tiene artículo, por ejemplo, a ver, de la tierra, por ejemplo. Haaretz, la tierra. A propósito, acuérdense que en el hebreo hay cosas que son diferentes. Entonces, por ejemplo, tierra es eretz, pero cuando tiene artículo, entonces es haaretz, haaretz. Bien, si tiene artículo, simplemente le ponemos el min. ¿Qué dice ahí? De la tierra o desde la tierra. ¿Ok? Ahora vienen unas reglas que a veces pueden sonar un poquito complicadas. Y lo que pasa es que aquí tenemos que como anotar para repetir, repetir, repetir y acordarnos. Vamos a mirar qué regla es. Bien, hay casos donde la preposición min ya se convierte en un prefijo, como las otras, como la en, por, con, a, para, de y según, como, de acuerdo con. Es un prefijo. ¿Cuándo? A ver, es una regla complicada que yo tampoco, yo simplemente cuando leo ya sé de qué se trata, pero no como la regla. Dice acá, se convierte en un prefijo, duplica con un dagesh. Dagesh es el puntico que hace más fuerte una letra. Entonces, por ejemplo, este es un dagesh. ¿Cuál es el asunto? Hay algunos cuando, por ejemplo, traducen la palabra Shabbat, le ponen una doble V, Shabbat. Yo no lo escribo con una doble V, le escribo una sola y ya. Pero sé que tiene un dagesh, que significa que la letra es más fuerte, o sea, como si se prolongara o algo así. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa con esto? Entonces, hay una palabra aquí dice Sham. Sham significa allá. ¿Sí? Entonces, si quiero decir desde allá, esto se ve mejor con el ejemplo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya no escribo min, acordémonos. Le colocamos mi sham, la hacemos más fuerte, entonces es un dagesh. La verdad, cuando se trata de ese símbolo dagesh, para nosotros es claro, por ejemplo, para una letra kaf, si no tiene el dagesh es una J suave, si lo tiene es una K. Ese es un caso específico. Pero aquí la letra shin va a ser siempre el mismo sonido, entonces algunos le ponen, es más fuerte, bueno. En todo caso, duplica esto, le pone dagesh y dice, ¿ahí qué dice? Desde allá. Sham es allá. ¿No se acuerdan? Bueno, hay un canto de la fiesta de Hanukkah que dice Nes Gadol allá Sham, gran milagro ocurrió allá. Entonces, para este caso, esa es esta palabra, Sham, mi Sham en este caso, entonces lo que hace es duplicar. Ahora, hay algo interesante. Eso no se puede hacer, eso ponerle dagesh, no se le puede hacer a las letras que normalmente llaman guturales. Entonces, ¿cuáles son? La Aleph, me refiero cuando está de primera. Aleph, la Ain, la Resh, la E y la Het. Si van estas letras, no se le pone ese signo, esas son excepciones. Por eso les digo que nos toca como de memoria. Ahora, esto son sutilezas que más bien cuando estamos leyendo un texto nos daremos cuenta exactamente qué es lo que significa, porque además, de acuerdo con el texto, es que nosotros podemos hacer una traducción. Bien, entonces, se le pone el dagesh, se le pone el símbolo hirik, excepto si son estas letras, las letras que llaman guturales. Bien.
Ok, ahora hay reglas más sencillas, porque esta es como medio complicada al menos de exponer y entender. Si la palabra empieza con una e o con una het, estamos hablando de la preposición min, entonces la preposición lleva como vocal una kirik, lo mismo que en el caso anterior. Entonces hay una palabra que es hutz, que significa afuera. Y si nosotros vamos a decir desde afuera, entonces simplemente mi hutz. Desde de afuera o desde afuera. Acordémonos, ese de tiene que ver con procedencia, no con posesión. Ya. Y finalmente, viene otra regla de esas interesantes. Ya habíamos mencionado letras guturales, pero aquí se vuelven a mencionar. Entonces se empieza con resh, con ain, y con alef. Se empieza con estas letras. Entonces dice la regla que la preposición lleva como vocal una sere. Sere son los dos punticos horizontales, y las consonantes no se duplican por ser guturales. No se duplican, es el famoso puntico dagesh. Entonces, por ejemplo, la palabra ir. La palabra ir. Ir, ¿saben qué significa? Ciudad. Ir. Entonces, si decimos desde una ciudad, acordemos que el artículo indefinido no se escribe. Entonces ahí dice ciudad o una ciudad. Entonces, si nosotros vamos a poner desde una ciudad o desde, realmente uno no dice desde ciudad, sino desde una ciudad, entonces obviamente meir. Esa es la regla, con esa preposición. Vamos a estudiar a repasar vocabulario, para que no solamente estemos con reglas. Esas son reglas, y eso es básicamente como para aprender de memoria. Bien. Ahora van a leer ustedes más que yo. Vamos a ver. A ver, por ejemplo, ¿qué dice ahí? Derech, no derech, sino derech. No tan gutural esta, derech, una J suave, pero J. Y esta sí, derech. Eso significa camino. Camino. A propósito, fíjense algo interesante. Derech. No voy a escribir las vocales en este momento. Eso fue algo que me faltó decir esta mañana, pero pues igual. ¿Se acuerdan que Yeshua había dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida? En Yohanan 14:6. Eso cuadra con el Shema. ¿Por qué? Si uno pone en lugar de decir, si uno dice en lugar de el camino, la verdad y la vida, uno dice la verdad, la vida y el camino. O la verdad, la vida y el camino. Ejad. ¿Ok?
Ahora, fíjense algo, como no quiero que se vayan sin estas perlitas, voy a poner otra. Ustedes recuerdan que cuando se escribió en el madero, no, INRI no, se escribió en realidad en 3 idiomas, latín, griego y hebreo. Y los judíos que estaban por ahí, los que sabían cómo era la cosa, porque en el hebreo hay muchas formas de aprender didácticamente, por versos, por acrósticos, por música, en fin. Resulta que en el madero, cuando estaba escrito eso, en hebreo, algunos judíos dijeron, no, quite eso, diga, escriba, él dijo, yo soy el rey, no sé qué. Miren lo interesante. Fíjense que decía, Yeshua Anotzrei Vemelech Hayudim. Decía, traduzcámoslo en español como lo trae. Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Eso es lo que dicen, ¿cierto? Y Yeshua, el nazareno y rey de los judíos. Porque ellos querían dañar el acróstico, porque aquí miren lo que aparece. El nombre del Eterno. No está encriptado, sino simplemente para el que, como esto hay muchos salmos, el Salmo 119, el libro de Ejá, o sea, Lamentaciones, hay partes de los proverbios que están escritos como acróstico. Por eso no querían. ¿Y qué dijo Pilatos? Lo que escribí, se queda así. Y fíjense que por allá el Rab Shaul dice en el libro de Timoteo, en la carta de Timoteo, que a Yeshua le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. No que Yeshua sea el Eterno, pero ya se están dando cuenta lo poderoso que es esto. Y eso lo entendemos es en hebreo. Sí vale tomar foto. Y Yeshua Anotzri Vemelech Ayudim. Ok, ¿listo? ¿Listo? Bien. Ya, bueno, listo. Miren, lo interesante es que en español uno lee que ahí en ese rótulo decía, este es el Jesús, el Nazareno, rey de los judíos. Ah, bueno, y uno sigue leyendo. No, miren, eso es potente. Eso es impresionante. Bien. Acá, ¿qué dice? Creo que es con esta. Sí. Shana. Shana significa año. Rosh Hashanah, Le Shana Tová y todo eso. Bueno, lo interesante es que sepamos cómo se escribe. Hay algunos que le ponen el dagesh, bueno, en fin. Shana, Shana. Si se le pone artículo, según las reglas que vimos, el año, ¿cómo debe decir? Ashana. No, el año. Este es el artículo definido. Si es en el año, entonces es
Bashana, muy bien. Por ejemplo, gracias por decirme eso, porque resulta que uno ve, otra vez volvemos al tema de los libros de la Torá. En el primer libro es Breshit, el segundo es Shmot, el tercero Vaikra, en el cuarto se comete un error muy común. Normalmente unos dicen Bemidbar, otros dicen Bamidbar. No, ninguno de los dos es Bemidbar. Porque si dijera Bamidbar, sería en el desierto. Resulta que ahí dice es en un desierto. Dime. Sí. Bien, entonces el tema es, tengamos mucho cuidado porque un solo signo nos puede estropear una traducción de una palabra o de una frase completa. Bien, a ver, esta es muy facilita. ¿Qué dice ahí? Ahí no dice ojo, ahí dice sus. Y sus significa caballo. Por eso es que también cuando traducen, perdón. No, todavía no. Ahí dice sus. Siempre estamos viendo vocabulario y de vez en cuando le vamos a poner el artículo y todo eso. Sus. Entonces por eso cuando dicen que el nombre Jesús lo relacionan con esto, pero pues tampoco. ¿Ustedes saben de dónde viene el nombre Jesús? El nombre Jesús viene de una mala transliteración. Resulta que en hebreo el nombre es, lo vamos a ver profusamente, es Yehoshua. Yehoshua. Ese nombre se transliteró, no se tradujo, sino se transliteró al griego como Yehosous, porque les parecía que Yehoshua era como medio femenino, entonces le cambiaron la A por una Yehosous, de ahí viene Jesús, transliterando. Jesús es una mala transliteración del nombre original que es Yehoshua, que se abrevia como Yeshua. El nombre completo es Yehoshua. Ya habíamos visto alguna vez que hay varios personajes de la Tanaj, como el discípulo de Moshe, el sumo sacerdote en los tiempos de Zerubabel y nuestro Rebbe Akadosh. Sí, mi hermano. Es importante para esto, mi hermano, acotar que ningún nombre en ningún idioma ni en un lugar del mundo tiene transliteración. Ejemplo, si mi nombre es Carlos, en Colombia se dice Carlos, en Estados Unidos se dice Carlos, en chino se dice Carlos, en el idioma que sea se dice Carlos. Que hay un equivalente, pero no es que se traduzca o se translitere, porque ningún nombre tiene transliteración. No, es tan cierto eso que, mire, a mí me sucedió, bueno, no personalmente, pero es bueno, todos estos tips es bueno que los tengamos en cuenta porque el hebreo tiene sus cosas interesantes. Miren, una vez yo estaba en un banco, eso fue hace muchos años, y resulta que había un alegato entre el cajero y un señor por cobrar un cheque. Y entonces el señor dijo, pero es que ese soy yo. Y entonces el cajero le decía, discúlpeme señor, pero es que ahí dice Hans George y usted se llama Juan Jorge. No es lo mismo, o sea, muéstrame su cédula donde diga que usted se llama Hans George y le pago el cheque. No, él se llama Juan Jorge, exactamente eso. Yo me llamo Heriberto en cualquier idioma. Atención, a propósito, ahora que hablamos de esto, tengamos mucho cuidado, porque resulta que hay unos programitas que dicen que el equivalente hebreo, entonces por lo menos dice que mi equivalente es Abraham, yo lo he visto por ahí, Catriel es otro, en fin, hay programas que dicen que ese es el equivalente. La pregunta es, ¿y qué con eso? No olvidemos que al final del tiempo, en el libro de Revelaciones dice el Eterno que a cada uno le va a dar un nombre que solamente conoce esa persona. ¿Ok? Bien, sigamos con vocabulario. Hasta me gusta harto. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo?
No dice Rosh, dice Rosh. Pilas con la pronunciación. Dice Rosh, que significa cabeza. Entonces, Rosh Hodesh. No, tampoco es Rosh Hodesh, sino Rosh Hodesh. Significa cabeza de mes, comienzo de mes. Rosh Hashanah significa cabeza de año. ¿Van conmigo? Cabeza de año es el principio del año. Bien. Esta la hemos visto muchas veces. Davar, no davar, sino davar. Davar significa palabra, asunto, cosa, tema, en fin. Que lo traducen mal como logos en griego. Por eso dicen en Yohanan, en el principio era el logos y el logos está, en fin, todas esas cosas. En realidad dice, en el principio era el davar de Elohim. Porque a propósito, vuelvo a insistir sobre el asunto, la Brit Hadashah fue escrita en hebreo. Que existan traducciones griegas antiguas, ok. Y sean de pronto bastante fieles, sí, pero es hebreo. Sí. Ah, ok. Acá. Bien. Vale. ¿De la qué? Ah, Shin, no Chin. Chin no existe. Esta es palabra y esta es cabeza. Rosh. Bien. A ver, esta me gusta harto también. ¿Qué dice ahí? Ahí dice Brit, no Berit, sino Brit, pacto. Bien, a ver, más palabras. Esta, por ejemplo. Creo que es así. Listo. Ahí, ¿qué dice? Hoshech. Eso es tinieblas, oscuridad. Fíjense en lo interesante. Los signos también nos muestran cosas. ¿Se acuerdan cuando dice y la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo? Fíjense que esta letra tiene solo un espacio hacia abajo. Con esta se escribe Hoshech. Bien. Esta otra. Oscuridad, tinieblas. Esta palabra. Cohen. Eso es sacerdote. Fíjense que, bueno, después vemos los singulares y los plurales que son también muy particulares. A ver qué más. Esta palabra. ¿Qué dice ahí? Claro que esta me quedó como.
¿Qué dice allí? P. P. Eso significa boca. P. P. No, no, no. P. Es que esta pronunciación la tienen algunos, los ashkenazi, la ponen como J, entonces sería como P o algo así. No, pero P. Boca. Ahí en la oración diaria del pueblo judío hay una frase muy bonita que dice Ki atash shomea tefilat kol P. Tú escuchas la oración de todas las bocas. Bien. Uy, esta me gusta muchísimo. Se me perdió, a ver. ¿Qué dice allí? Lashon, lengua. Entonces cuando decimos Lashon Hara, significa lengua maligna. Cuando decimos Lashon Atov, lengua buena. Normalmente se le dice Lashon Atov al idioma hebreo, pero lengua hebrea. Bien. ¿Sí? Ah, bueno, buena pregunta. Porque, More, qué pena. La Shin tiene doble Sí, puntuación. Por vamos favor, a mirar. toda. Cuando la Shin está con este punto acá, es una Sin. Cuando tiene el punto acá es una Shin. Y cuando tiene los dos puntos, entonces prima, digamos, la letra Shin y esta sería una O, sea, Sho. ¿Perdón? Qué pena, More. Entonces en la pronunciación sería como doble O, No, 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 no. Ah, bueno, sí. la Shon. También se puede decir la Shon. Ah, ok, toda, More. Bien. Esta también es una palabra muy bonita. ¿Qué dice allí? ¿Cómo? Gesed. Pilas con, o sea, esto es una bien cultura. Gesed, eso significa bondad, gracia. Y a propósito con esto, también hay un versículo por ahí en Mateo, donde dice a los hipócritas, les dice, ustedes diezman la melta, el eneldo y el comino, y dejan lo más importante que es la misericordia, la gracia, la fe. Resulta que lo más importante de la fe es la gracia, para los que dicen que la gracia no ha existido sino desde Yeshua, ¿no? La gracia siempre ha existido. Entonces, Gesed, gracia. A ver qué otra. Gracia, bondad, eso. Esta. ¿Qué dice allí? Ed significa testigo. Fíjense ustedes que la letra final de Shma es una Ain, la letra final de Ejad es una Dalet. Esas dos letras normalmente en los rollos de la Torah van escritas más grandes, porque se habla del tema de los testigos, en fin. Ed, testigo. Esta que ya la hemos visto, pero la vamos a...
¿Qué dice allí? Hag. Hag significa fiesta. Entonces, por ejemplo, no sé si han escuchado alguna vez Hag Sameach. ¿Qué significa eso? Feliz fiesta. Porque Sameach viene de Simha, que es alegría, entonces feliz fiesta. Hag Sameach. Esta es otra buenísima. Dam. No, porque eso es el activo de dan. Esta es dam. Esto significa sangre. Fíjense lo siguiente, miren cómo están las palabras relacionadas. Dam es sangre. Adama es tierra. Adam es el hombre físico que viene de la tierra. ¿Qué significa Edom? Edom es Esav. Edom es rojo, le gustaba la sangre, cazaba. ¿Ven cómo los nombres están relacionados? Dam, perdóname. Sí. Dam. Viene Adam, viene Adama, etc. Bien. Adom es rojo. Esta otra. Ben, que significa hijo, Ben. Ben Yosef, Ben David, Señor. Cuando fuéramos a decir estudiar en hebreo sobre el Shema, nos lo iba a explicar bien. Es larguito. Sí, en algún momento lo explicaremos. Lo que pasa es que el Shema, si empezamos a descomponerlo, por ejemplo, solamente voy a decir algunas cosas. Shema viene una Shem, la letra Shin con la Mem, que es Shem, que significa nombre. La letra Ain, Shema, voy a escribir sin vocales. Shema. Entonces, si aquí vemos nombre y la Ain, resulta que la Ain es ¿cuál es el valor numérico de la Ain? ¿Alguien recuerda? Gracias, 70. 70. Entonces, es como si dijera el nombre para todas las naciones. Eso fue un estudio que yo hice hace mucho rato. El nombre que es para todas las naciones es Israel. Israel, ¿qué significa? Que alguien que lucha del lado del Eterno, pero también está Él, ahí dice Israel, está el poder. Shema Israel, esto estoy muy rápido porque ahí tengo muchas otras cosas. Shema Israel, Adonai, entonces está el nombre del Eterno con sus atributos de justicia y misericordia, especialmente de misericordia. Permítanme un momento. Muy por encima. El texto contiene 6 palabras que nos recuerda como los 6 días de la creación, y todo es sostenido por la luz infinita del Eterno. Tiene 5 letras Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Esas 5 letras, pues la letra nos recuerda el aliento del Eterno. Con el aliento del Eterno se escribieron los 5 libros de la Torá. Además, la letra el valor es 5. En el vocablo El está en 2 partes, que es en Israel y Eloheinu. Es como el poder del Eterno.
Estoy hablando muy rápido porque esto es algo que requiere más atención. La última de la letra es una Dalet, Ejad. Con la letra Dalet se escribe puerta también. O sea que al final del tiempo se abrirá una puerta para nosotros para entrar a la eternidad. Además, dos Dalet son, a ver, dos Dalet, es que me estoy metiendo en temas. Dos Dalet son así, pero también así, es como una mem al final. Al final la puerta se cierra y nadie puede entrar y nadie puede salir, así como la mem. Bien. La letra Aleph la encontramos 3 veces. Y como son 6 palabras, simboliza cada periodo de 2000 años de la humanidad. En el primer versículo de la Torah está Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ahí hay 6 letras Aleph. Pero resulta que cuando escribimos la palabra Aleph en hebreo, con esa gramática o con esas mismas letras, se escribe la letra Elef, que significa 1000. O sea, la historia del mundo son 6000 años, lo que dicen los sabios. Bueno, o sea que si uno codifica el texto de otra forma, ¿qué podría decir? Algo así. El nombre para todas las naciones. Entonces, a ver, codificación de las letras. El nombre que es para todas las naciones, aquel de quien Israel, Shema Israel, su primogénito está en sus entrañas y es su constante estandarte y protección. Después, como dice el nombre del Eterno, está codificado como el que es y el que será. Entonces, el que es y el que será. Cuando aparece otra vez el nombre del Eterno, estamos hablando de los atributos de justicia y misericordia. Entonces, ¿quién es la perfecta justicia y misericordia? Es eternamente la única verdad, la única vida y el único camino. Eso también nos lo dice el Shema. ¿Qué estamos diciendo contra la Torah? Nada, porque eso está escrito. Bueno, podemos decir muchas cosas. Yo tengo un estudio digamos, con cada una de las letras, pero bueno, eso lo veremos después con más tranquilidad. Pero el Shema nos dice eso, nos dice los 6 días de la creación, nos dice el poder del Eterno, nos dice que el Eterno está con todo Israel. O sea, no es solamente Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, tiene muchísimas cosas. Eso solamente lo entendemos cuando aprendemos algo de hebreo. Vamos con un punto final, algo más de vocabulario. Sí, es así, sí. ¿Esta letra tiene algún signo vocálico? Ninguno, entonces no se pronuncia. Entonces, digamos, técnicamente se pronuncia hasta acá, que dice ¿qué? Naví. Naví, o sea, es así. ¿Qué significa? Profeta. Cuando los plurales entran a jugar, entonces cambian a veces la pronunciación. Entonces, profeta se dice Naví, pero profetas se dice Neviim. Hay una vocal que cambia. Bueno, hay muchos casos. Preguntas, dudas, inquietudes. Hasta este punto. ¿Está todo clarísimo? Bueno, muchas gracias por la atención. Como les digo, esto no es de afán, pero sí vale la pena que ustedes empiecen a practicar leyendo en una Torá, en algún rollo, no sé. Entonces vale la pena que tenga obviamente los signos de las vocales. Mil gracias, Shabbat Shalom. Muchas gracias a los hermanos que están en línea. Agradecemos la atención prestada. Volvemos, acordémonos, a las 4:30 para iniciar la clase de la tarde. En ese momento vamos a iniciar danza, adoración al Eterno. Les recomiendo que hagan lo mismo. Ya volvemos.